Amigos, me da gusto saludarles. Hoy vamos a estudiar el episodio número 16 de la serie que se llama Vivamos en su verdad. Este episodio lleva como título Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. ¿Sabían ustedes que hay más de 4.200 religiones en el mundo? Y aunque el número es difícil de calcular, se considera que el 84% de la población mundial se identifica con algún grupo religioso. Hay dos series que se mencionan aquí, o dos aspectos en esta lección: la organización de la iglesia y las características de la iglesia verdadera. Y vamos a ver el primer aspecto. Hay una pregunta que debemos analizar en cuanto a esto: ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Y en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 20 encontramos la respuesta. Dice la Biblia en esa parte: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí el apóstol Pablo dice que no hay otro fundamento de la iglesia, que no hay otro fundador, que no hay otro personaje más importante. No hubo, ni hay, ni será, sino solo nuestro Señor Jesucristo. Esto nos lleva a una segunda pregunta, en donde hay una respuesta importante, pero la pregunta es: ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de la iglesia? Esta pregunta tiene una eminencia que tiene que ver con la vida práctica de los miembros de la iglesia. Y la respuesta está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12, en donde dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. En estos dos versículos se mencionan los dones que Jesús dejó, y algunos pueden ser pastores, otros pueden ser maestros, otros pueden ser evangelistas o apóstoles. Así que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos un don especial. Cada uno de nosotros debe de identificarlo. Y yo quiero decir en este momento que tú tienes un don que Dios te ha dado. Solamente hay que identificarlo y ponerlo en práctica en la vida. La tercera pregunta dice: ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Quiero aclarar que la iglesia no es un lugar para reuniones sociales, no es un club, ni tampoco es un lugar que se usa con fines políticos. Por eso la Biblia dice en el libro de San Mateo 4:23: y recorrió Jesús toda Galilea haciendo tres cosas: enseñando, predicando y sanando de toda la enfermedad y dolencia del pueblo. Esta es la triple misión de la iglesia. Dice la Biblia que Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Por eso nosotros debemos de cumplir con esa misión, enseñarle al mundo lo que Jesús vino a hacer como un ejemplo. La cuarta pregunta que tenemos en esta lección es: ¿cómo debe de gobernarse la iglesia? Fíjense que esta es una pregunta muy interesante, porque hay varios tipos de gobiernos. Uno, por ejemplo, es el episcopal, el congregacional el segundo, y hay uno que se llama democrático o representativo. La Biblia, en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre los griegos contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas. Pero los apóstoles dijeron: busquen pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos
este trabajo. Fíjense que este ejemplo que siguió la iglesia primitiva es un ejemplo que se debe de seguir hoy, con un gobierno representativo y democrático, de tal manera que todas las personas puedan tomar decisiones en la búsqueda de las personas que dirigen la iglesia. La última pregunta de este aspecto es: ¿qué ejemplo debe de seguir la iglesia? Y la respuesta está en el libro de San Juan 13:15. Dice: porque ejemplo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis, dijo Jesús. Así que Jesús está diciendo aquí: sigan mi ejemplo. Y ustedes saben que Jesús predicaba, enseñaba, guardaba el sábado, tomaba a los suyos y los amaba hasta el final, tuvo un espíritu de sacrificio, y eso es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. ¿Qué otra característica tiene la iglesia verdadera? En Apocalipsis 12:17 nos da la respuesta. Dice: y entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esas dos características son muy importantes para la iglesia verdadera, y es bueno que tú y yo lo podamos tener. Finalmente, quiero decirte que hay algo que tú y yo debemos de hacer. Esto es una invitación, esto es un llamado. Dice la Biblia en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Si hay algo que necesitas hacer, es unirte a la iglesia verdadera, la iglesia que tenga las características correctas, que guarde los mandamientos y que tenga el testimonio de Jesús. Y el otro consejo que da el apóstol Pablo es: sé firme y sé fiel en lo que has escuchado y encuentra tu vocación. Estimado amigo, oyente, te invito para que le entregues tu corazón a Jesús y que te estés preparando para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo.